Aleluya. Pueden sentarse. Acompáñenme en una oración. Amado Dios, en este momento estamos aquí en tu presencia. Toca nuestros corazones, toca nuestra mente, nuestro cuerpo, para que podamos escuchar las palabras que a través de mi boca saldrán. Que sea tu mensaje y no mi mensaje. Que sea tu verdad la que llegue a nuestros corazones en el día de hoy, para que nos transformes y nos llene de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordamos que estamos siguiendo nuestra serie de sermones que habla sobre los milagros. La semana pasada iniciamos con el milagro de convertir el agua en vino. ¿Recuerdan? Fue un sermón muy retador, muy interesante que nuestro senior pastor nos ofreció, donde hablaba de las bodas de Canaán y nos traía este mensaje de no solamente de quién era la boda y por qué le había preguntado a María que faltaba vino. Fue una lección muy retadora para nuestros conceptos teológicos tradicionales, en el que tal vez sí podemos pensar que Jesús sí se casó y que Jesús era un hombre como nosotros, un ser humano que sentía que tenía necesidades de amor, necesidades de compañía. Jesús vino al mundo no a dar una enseñanza de la verdad divina de Dios aislado. Él se juntó en una comunidad, se siguió con discípulos para que fuera a través de esta comunidad que su mensaje siguiera esparciéndose. Entonces, hoy seguimos con el segundo sermón. No sé si alguno de ustedes habían escuchado esta lectura del Evangelio antes. Es uno de los milagros menos conocidos de Jesús. Me gustaría saber, ¿habían algunos de ustedes que levanten la mano si habían escuchado esta lectura antes? Pues aquí una persona. No es de sorprender porque yo fui también muy sorprendida y es que en la Biblia está llena de lecciones. El Evangelio de hoy trae un relato de un milagro de Jesús que pasa desapercibido comparado con los infinitos, con los grandes y sorprendentes milagros de Jesús. Multiplicar el pan y el vino para 5,000 personas, resucitar muertos, resucitarse a través, sanar los ciegos. Todos conocemos muchos otros milagros de Jesús que, y si nos preguntaran, dime un milagro de Jesús rapidito, haríamos un cuestionario aquí, muchos dirían pues esos milagros famosos. Ya de entrada sabemos multiplicar el agua en vino y a los que nos gusta el vino, pues imagínense. O sea, es una de las cositas, de los mensajes que más tenemos a la mano. Sin embargo, en el día de hoy, este relato dice la Escritura que ocurre en Capernaum. Capernaum era un sitio, una pequeña comunidad en la que Jesús estableció, digamos, como su centro de operación. Sabemos que Jesús se movía de un sitio a otro. Cuando Jesús inicia su ministerio, que sale de Nazaret, dice la lectura que viene a Capernaum. Capernaum es la ciudad donde vive el apóstol Simón Pedro. Ahí era su casa. Y dice la lectura que venían las personas a recolectar el impuesto del templo. No estamos hablando del impuesto tradicional de los romanos, que traducido a los tiempos modernos, digamos que sería el IRS. Ah, mira, tú pagaste tus impuestos del IRS, vienen y te cobran. No. Dice la Escritura que el impuesto del templo no comienza con el Nuevo Testamento, si así se quiere, desde los tiempos del Éxodo. Y aquí le traje una lectura para que podamos entrar un poco más en el contexto de qué significa esto y cómo esto hace sentido para la lección que Jesús nos tiene en el día de hoy. En el libro de los Éxodos dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés, haz un censo de los israelitas para saber cuántos hay. Siempre que hagas un censo, cada persona debe pagar un impuesto por sí mismo al Señor, para que nada malo le suceda al pueblo cuando se haga el censo. Todo lo que sea censado pagará 5 gramos de plata,
pesados conforme a la mitad del peso oficial del santuario, que es 10 gramos. Estos 5 gramos de plata son una ofrenda al Señor. Lo pagará toda persona mayor de 20 años que sea censada. Ni el rico pagará más de 5 gramos, ni el pobre pagará menos. Este pago será una ofrenda al Señor para pagar por su vida. Recoge esta plata del pueblo de Israel y úsala para el servicio de la carpa del encuentro. Será una forma en que el Señor se acuerde de su pueblo, de que dieron el rescate de su vida. Esta lectura, les recordamos que en el Antiguo Testamento, en el pueblo hebreo, tenía un templo, la sinagoga de estos días, pero el pueblo judío, a partir de que comenzó con su creencia sobre el único Dios, consideraba el templo como el sitio sagrado. Es una tradición que luego pasó del judaísmo al cristianismo con diferentes formas, pero el mandato de Dios de que cada persona mayor de 20 años era una persona que contribuía al templo y que debía pagar con su vida, está arraigado dentro de la cultura judía. En el Evangelio de hoy tenemos a Jesús que sigue cumpliendo con los mandatos de su formación judía. Jesús no dice, mira, yo soy el Mesías y por lo tanto no tengo que cumplir las leyes de mi pueblo. No. ¿Qué pasa? Llega el recaudador del impuesto y le pregunta, no le pregunta a Jesús, le pregunta a Simón Pedro, porque Simón Pedro era el discípulo conocido por las personas de su pueblo. Y le dice, oye, pero tu rey no va a pagar impuestos, Jesús. Todos estaban supuestos a pagar el impuesto. Y aquí hay varias lecciones interesantes para nosotros en el día de hoy. Jesús le pregunta, escuchando lo que había venido el recaudador de impuestos a decirle, le pregunta a Pedro y le dice, ¿quién crees tú que paga impuestos? ¿Pagan los hijos del rey pagan impuestos? Ya vemos en la primera lectura que les acabo de leer en el libro de Éxodos, donde todo el mundo pagaba impuestos, pero Jesús hace esta pregunta con una intención muy específica, de que quede registrado dentro de las mentes de sus discípulos y que llegan hasta el día de hoy gracias a la maravillosa gracia del Espíritu Santo y del poder de Dios de transmitir todas estas lecturas a través de los milenios, de hacer esta pregunta y decirle, ¿crees tú que los hijos de los reyes tienen que pagar el impuesto? Y que le dice Pedro, no, los extraños, los otros tienen que pagar el impuesto. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús establece con esa pregunta que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey, y como Hijo del Rey se supone que Él no tiene que darle los impuestos al Rey. Desde ya hay una enseñanza teológica muy interesante porque se supone que el impuesto es para el templo. Y tenemos varias anécdotas en el Nuevo Testamento de la vida de Jesús, como Él tiene unos planteamientos muy específicos, como los judíos trataban el templo, como en el templo habían hechos que no debían estar ocurriendo ahí. Sin embargo, por encima de toda la parte de la actividad humana y de todo lo que ocurría en el concepto del templo como casa de Dios, tenemos a un Jesús que dice, yo soy el Hijo, y que reafirma, yo soy el Hijo del Rey, y al final lo que importa es lo que pasa en mi conexión con Dios. Entonces, ¿qué sigue aquí? Jesús le dice, para evitar un escándalo, Jesús le dice a Pedro, ve al lago. Si recuerdan que ellos eran pescadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, va al lago y vamos a olvidarnos de que aquí hay una situación monetaria, porque al final lo importante no es de si yo me manifiesto y digo, no, yo soy el Hijo del Rey y por lo tanto yo no pago impuestos. Hay una ley establecida que Jesús reconoce y dice, todos debemos cumplir esa ley. No se trata de realmente de si nosotros aquí estamos para desobedecer o no. Nuestra misión es otra. Entonces, ¿qué hace? Jesús establece el milagro a través de
decirle a Simón Pedro, ve y pesca. En el primer pez que te encuentres, ahí va a estar la moneda que va a pagar tu deuda y la mía. Aquí hay una enseñanza riquísima, una vez que ya entendemos la narrativa de este pasaje, porque Jesús pudo como hijo de Dios, como creador de milagros maravillosos, sacar la moneda de su bolsillo. Él pudo haber dicho, mira, levanta esa piedra y ahí está la moneda. Jesús pudo haber hecho montones de cosas para sacar la moneda o decir, ¿sabes qué? Le hace un acto de magia o lo que sea, no. Tu impuesto está pagado porque tú eres el Hijo de Dios, o qué sé yo, cualquier cantidad de diferentes posibles otras narrativas pudieron haber ocurrido con Jesús ahí. Pero Jesús decide, ve y pesca, ve y dice, y aquí está el verdadero mensaje para ti y para mí, cada uno de nosotros. Nosotros tenemos obligaciones de este mundo, obligaciones con el IRS, obligaciones con la iglesia, obligación con nuestra vida, con nuestra familia. Hay montones de cosas que nosotros tenemos por obligación que darle la cara. Por más que querramos de decir, mira, no, es que yo no quiero llegar y cumplir con esto porque es que yo soy un minimalista, yo no quiero realmente sujetarme a ninguna reglas de la vida porque yo soy el que soy. Eso le va a durar poco, porque la vida realmente, en comunidad, la vida tiene un orden. Y para seguir en ese orden uno tiene forzosamente que meterse en la dinámica de lo que hace la comunidad. No significa que uno no puede hacer cambios, por supuesto que puede hacer cambios, pero hay cosas que no es donde nuestra atención tiene que estar puesta. Nuestra atención tiene que estar puesta en lo que perdura, en lo que es el amor, en lo que es la consolidación de una estructura interna que nos haga mucho más fuertes como cristianos, más fuertes como seres humanos, que diga, mira, aunque venga la tormenta más fuerte, aquí estoy parada porque mis simientes están aquí. Entonces, volviendo un poco al ejemplo del pez, ¿qué le dice a Pedro? Ve y pesca. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, nuestros dones, nuestros talentos. Yo, la verdad, a veces cocino, pero yo sé que a Norma le queda la comida mejor que a mí. ¿Por qué? Porque hay un don que Dios le ha puesto a ciertas personas para que hagan unas cosas mejor que otras. Yo no me paro a cantar ni de relajo porque se van todos de aquí. Se van, ¿por qué? Porque lo mío no es cantar. Así ocurre con cada uno de nosotros. Hay personas que saben pintar, hay unos que decoran bellísimo. No me contraten para decorar su casa, jamás. Sería una cosa horrorosa. ¿Por qué? Porque no es lo mío. Yo todavía estoy tratando de descubrir qué es lo mío, pero a veces me dicen, bueno, ¿por qué no te paras y das un sermón? Bueno, entonces yo entré a la clase de teología y estoy ahí estudiando, pero bueno, aparte de eso, tengo mi trabajo en ingeniería de petróleo. Pero bueno, al margen de eso, lo que les quiero decir, Dios nos dice, aquí estás en esta vida, aquí estás con talento. No dejes a un lado lo que son tus obligaciones porque eso lo tienes que hacer. Vamos a pagar el impuesto, el tuyo y el mío. Ahora, ¿qué hace? Ve y pesca. ¿Qué significa para nosotros en el día de hoy? Ve y pesca. Ve y cocina, ve y pone un ladrillo, ve y escribe un libro, ve y pinta una casa, ve y trabaja en la oficina de todas maneras. No te quedes ahí sentado pensando que la solución va a venir sin que ustedes hagan algo. Los milagros de Jesús hace milagros súper milagrosos, pero Jesús se pone a través de este ejemplo y a través de todos los otros ejemplos de la Biblia, se pone a la disposición para nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Aquí yo estoy para ti. Aquí yo voy a estar para ti, para cuando tú me necesites y me llames, yo estar ahí a tu lado. Sin embargo, Jesús no va a hacer el trabajo por nosotros. Jesús nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la seguridad de que el amor de Dios, que a través de Él se manifiesta de una manera perfecta, está ahí para nosotros. Pero nosotros a veces pensamos, número uno, que no tenemos dones, que no servimos para nada cuando
Todos fuimos creados por Dios con un propósito específico. Tal vez no tengamos claro al final qué es lo que cuál es nuestra pasión o qué es lo que nos gusta, pero en algún momento si nosotros pedimos a Dios y nos vemos internamente y decimos, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Me hace feliz servir? ¿O me hace feliz estar haciendo una pintura y que esa pintura la vea otra persona en algún momento, lo inspire, ser profesor de un niño de primaria? Yo no sé. Hay montones de cosas. No hay un trabajo mejor que otro porque todo trabajo dignifica y todo trabajo es importante. Pero sí sabemos que el ejemplo de Jesús de hoy es un ejemplo del poder milagroso que ocurre a través de un proceso. Los milagros de la vida cotidiana no son milagros que le dicen, mira, es que yo estoy muy enferma y yo quiero que Jesús me sane porque Jesús es el sanador mejor del mundo. Y le pides con oración a Jesús y Jesús puede sanarte, si tú lo crees. Pero no significa que esa sanación va a venir de sopete. En un instante ya te sanaste. ¿Por qué? Porque hay un orden de leyes que ocurren. Y puede ser que Jesús te haya sanado, pero que tú tengas que seguir haciendo una serie de pasitos en unión con ese mandato divino que Jesús ha dado para que ya estés sano. Jesús dice, mira, tú le puedes pedir, Jesús, sácame en mi país dicen de esta olla, no sé cómo dicen en México, estoy quebrado, no tengo dinero, no sé, en una situación muy difícil. Y puede ser que Jesús te esté dando los medios para que tú salgas de esa situación. Te lo está dando, pero nuestra terquedad, nuestra tal vez falta de fe o tal vez nuestra falta de creencia en nosotros mismos hace que no veamos de que es necesario ser paciente. Es necesario creer y seguir creyendo y seguir creyendo y seguir creyendo y seguir creyendo. Porque los milagros no ocurren en nuestras vidas como nosotros lo queremos, ni en el momento necesariamente que nosotros los queremos, en el momento de Dios. Yo varias situaciones tengo en el que le he pedido a Dios algunas cosas de mi vida y llegan en el tiempo que tienen que llegar, no en mi tiempo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene talentos, tiene fe y está aquí en un ambiente comunitario para llenarnos de esa fortaleza que todos podemos trabajar juntos y hacernos más fuertes juntos. Solo no se puede. Jesús tomó estos ejemplos, hizo estos milagros como lo dice la Biblia, para que sepan que Él fue el enviado de Dios. Entonces me gustaría que en el día de hoy, al oír estas palabras, al reflexionar sobre qué significa que un pez tuvo la moneda en su boca, porque Jesús se la puso para que pagara el impuesto. ¿Cuál es ese pez? ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es ese trabajo? ¿Cuál es ese don en el que Jesús está poniendo la moneda ahí para mí? Para que yo no solamente sea un buen contribuidor de los impuestos, no son impuestos de esta iglesia, pero para que yo pueda dar a esta iglesia abundantemente y que esta iglesia siga su ministerio. Y para yo darle abundantemente a mis hijos y a mis nietos y a los que están en México, a los que están en Dominicana, en Colombia, en Venezuela, para que yo pueda tener una vida de abundancia, porque Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de abundancia, pero es un Dios de abundancia que quiere que la gente no solamente crea en Él, sino que sepa que las cosas tienen un orden. Hay una imagen muy linda que yo vuelvo a ella y cualquier cosa, o sea, podemos tomar cualquier ejemplo de la naturaleza, esa ramita, una flor y decir, pero qué cosa tan maravillosa, cómo hace Dios una flor. Ahí hace los pétalos y el centro. Hay un orden en los pétalos de cada flor. Ese ejemplo, un ejemplo cualquiera de la naturaleza, el amanecer de cada día, el atardecer, todo eso, nos dice,
Todo tiene su tiempo, pero cuando en mi vida yo siento que ya yo no estoy en el orden, en una dinámica de vida en la cual, en lugar de tener un patrón que me lleva hacia Dios, yo tengo algo que me está empujando hacia otras partes que no es lo que Dios quiere para mí. Aprendamos a reconocer un patrón diferente que quiere meterse en el pétalo de una hoja y que dice, en lugar de tener este ritmo, tengo cosas puntiagudas que me están llevando para otro lado. Cualquier ejemplo de la naturaleza nos dice que Dios opera bajo leyes divinas que son nuestra vida. Nuestra vida tiene un orden y ese orden con Dios está en perfecto amor. Está en esa paz que Dios nos da cuando oramos, en esa alegría que sentimos cuando sentimos que Dios está dentro de nosotros. Todas esas cosillas que están ahí, que pertenecen a las fuerzas bajas del mundo, a las fuerzas que nos empujan hacia otro lado, la podemos ver. Pero si aprendemos a verlas, y aprendemos a confiar en nosotros mismos y a confiar en que Dios está dentro de nosotros, podemos decir, ¿sabes qué? Tú, objeto raro, sentimiento extraño, no me perteneces. No me perteneces porque yo soy como una flor que gira en armonía con la vida. Entonces los voy a dejar aquí recordándole el ejemplo del pez y la moneda, pero invitándolos a que veamos cómo ese ejemplo del milagro de Jesús se traduce a nuestras vidas. Yo oro con todo corazón de que Dios en este momento ilumine a cada uno de ustedes y ponga en sus corazones y en sus mentes esa reflexión que los acerque a Dios y que permita que vean en su vida el milagro que Dios hace en cada uno de ustedes, las oportunidades que Dios les da para que sigan pescando y cosechando esa abundancia divina que Dios tiene para cada uno de ustedes. Que así sea. Amén.